¿Qué tal? El día de hoy resolveremos el siguiente ejercicio del tema de equilibrio del cuerpo rígido en dos dimensiones. El problema nos dice que sin tomar en cuenta la fricción, determine la tensión en el cable ABD y la reacción en C cuando θ es igual a 45 grados. Hemos visto que el primer paso en la solución de los problemas de este tipo es esquematizar un diagrama de cuerpo libre del cuerpo rígido en consideración, en el cual debemos considerar fuerzas externas producto de los apoyos o conexiones, también llamadas fuerzas de restricción o fuerzas restrictivas. Debemos considerar las fuerzas externas aplicadas y en general cualquier información que nosotros podamos obtener del cuerpo rígido en consideración. En este problema en particular, el cuerpo rígido está compuesto por el elemento ACD. Desconectamos el cuerpo rígido y nos daremos cuenta que ahí tenemos una restricción en C producto del apoyo tipo perno. Ese perno genera dos restricciones, una en el eje X y una en el eje Y. Las direcciones en las que colocamos estas restricciones dependen de la persona, dependen del alumno. En este caso, yo decidí colocar las restricciones en C de manera positiva. El resultado de mi respuesta, el signo del resultado, me estaría indicando si la dirección proporcionada en esta parte de la solución es correcta. Habíamos comentado que si el signo es negativo, podemos entonces deducir que la dirección dada al inicio del problema es incorrecta, va en la dirección contraria. Si obtenemos un resultado positivo, la dirección dada es correcta. Entonces, tenemos aquí las dos restricciones, CX y CY, producto del perno en C, y de A pasando por la polea B hasta llegar a D, tenemos un cable que por pasar por una polea y debido a que es el mismo cable, genera una tensión que está actuando en el cuerpo rígido. A esa tensión colocada hacia afuera del cuerpo rígido, siempre vamos a colocar la tensión de un cable saliendo del cuerpo rígido, le denomino T. Podrán darse cuenta que es la misma tensión que tenemos actuando en el punto A que en el punto D. El primer paso entonces, repito, consiste en generar ese diagrama de cuerpo rígido. Vemos también que en ese diagrama tenemos la fuerza externa aplicada P. No sabemos cuánto vale, únicamente sabemos que tiene un valor de P y que el elemento está doblado, la última parte del cuerpo rígido forma respecto a la horizontal un ángulo θ de 45 grados. Una vez que ya dibujamos nuestro diagrama de cuerpo rígido, debemos, como segundo paso, descomponer las fuerzas que actúan en ese diagrama. ¿Cuántas fuerzas tenemos? Está la tensión T, las dos reacciones producto del perno y la fuerza externa aplicada P. Si nosotros descomponemos la primera fuerza P, esta fuerza P, veremos que las componentes son en el eje X 0 y en el eje Y T. Si descomponemos las reacciones en C, nos damos cuenta que ya están descompuestas. Como había explicado al inicio, un perno siempre va a generar dos fuerzas restrictivas, una en cada eje coordenado. Por eso aquí coloco como componentes CX, CY positivas, porque esa fue la dirección que yo decidí darle al inicio del problema. La segunda tensión, la tercera tensión es la fuerza externa aplicada P, que descompuesta queda como 0, menos P, porque está dirigida en el eje Y negativo. La cuarta tensión vuelve a ser la tensión T producto del cable que tenemos acá y se descompone sabiendo que el ángulo θ es de 45 grados.
Si nosotros trazamos una horizontal en el punto D, este ángulo que tenemos aquí es el mismo que el ángulo θ, porque son alternos internos. Si ese ángulo vale 45, el ángulo que a mí me servirá para la descomposición también es de 45, porque sumados nos tienen que dar los 90 grados que tenemos aquí, que se forma entre el cuerpo rígido y la tensión T. Si descomponemos esa última tensión, vemos que la componente en X va hacia la izquierda en sentido contrario a la dirección positiva de nuestro eje coordenado X, por lo tanto la componente será menos la tensión multiplicada por el coseno de 45. La componente en Y será positiva porque está dirigida a lo largo de la dirección positiva del eje coordenado Y. Y eso se obtiene multiplicando la tensión por el seno de 45 grados. Son todas las fuerzas consideradas en el diagrama y descompuestas. El tercer paso nos pide determinar el momento total de las fuerzas externas, fuerzas restrictivas, fuerzas aplicadas respecto a un punto. Habíamos dicho anteriormente que el punto donde nosotros calculamos los momentos es el punto que mayor cantidad de incógnitas tiene. Ese punto es el punto C, porque no sé cuál es el valor de Cx y no sé cuál es el valor de Cy. No puedo aplicarlo en A porque la única incógnita que tenemos ahí es la tensión T, y no lo podemos aplicar en D porque ahí la única incógnita también es T. En C es el único punto donde tenemos dos incógnitas. Por eso aquí en el paso 3 escribo sumatoria de momentos alrededor del punto C es igual a 0. Hemos visto que para calcular el momento necesito determinar los vectores de posición de cada fuerza. Los vectores de posición se definen como aquellos vectores que van del punto donde quieres calcular el momento al punto de aplicación de la fuerza. Como nosotros determinamos entonces que en C calcularemos el momento, ahí van a partir mis vectores de posición. En ese punto colocamos el origen de un nuevo sistema coordenado que nos permitirá trabajar los signos positivos o negativos del vector de posición. El primer vector de posición es el vector al que yo llamo RA, que va del punto C al punto A, este que vemos aquí, que sería el vector de posición de la primera tensión T. ¿Cómo descomponemos ese vector de posición? Recordemos que las componentes del vector de posición es el caminito que tenemos que seguir para ir del punto C al punto A lo largo de los ejes coordenados. ¿Cuánto tenemos que desplazarnos en el eje X? Como solo nos movemos hacia la izquierda y nos tenemos que mover un valor de A, la componente va a ser menos A, 0, ya que no hay desplazamiento en el eje Y. El segundo vector de posición es el que yo llamo RP, que es el vector de posición de la fuerza P. ¿Cuánto tenemos que desplazarnos en X y en Y para ir del punto C, donde estoy calculando el momento, al punto donde está aplicando la fuerza P? Tengo que desplazarme en el eje X, A únicamente. Y en el eje Y no nos desplazamos nada. El tercer vector de posición es el que va del punto C al punto D, que yo llamo RD. ¿Cómo descomponemos ese vector? ¿Cuánto tengo que moverme en el eje X? Aquí quizá resulte un poco más complicado porque ya tenemos un movimiento también en el eje Y. Ese vector de posición nosotros podemos determinarlo si nos fijamos en el siguiente diagrama. Primero, para movernos del punto C a donde aplicamos la fuerza P, tenemos que movernos una distancia A. Pero hasta ahí llegamos al punto donde se aplica la fuerza P.
nos hace falta esta distancia para que toda la distancia sea considerada como el brazo de palanca o la componente en X del vector de posición RD que andamos buscando. Aquí podemos darnos cuenta que se forma un triángulo rectángulo, cuyo ángulo conocido es el de 45 grados que el problema nos indica. De ese triángulo rectángulo yo conozco la hipotenusa, que aquí por los puntos quedó oculta, pero sabemos que la hipotenusa es 2 veces A, y el ángulo de 45 grados. Puedo determinar entonces el cateto opuesto si yo multiplico la hipotenusa por el seno de 45 y obtener la distancia vertical que yo llamaré la distancia Y, 2A seno de 45. Puedo determinar el cateto adyacente, que sería esta distancia, como 2A coseno de 45 grados. Nos daremos cuenta entonces que para movernos del punto C al punto D, tengo que desplazarme en el eje X positivo A más 2 veces coseno de 45, que sería esta distancia en primer lugar y el cateto adyacente del triángulo rectángulo. ¿Cuánto tenemos que desplazarnos en el eje Y? Esta distancia, que es únicamente 2A seno de 45 grados. Recordemos que si el momento se determina alrededor del punto C, Cx y Cy no generan momento, porque la línea de acción de estas fuerzas pasan por el punto C, que es donde deseo calcular el momento. Por lo tanto, el momento generado por ambas reacciones sería cero. No se consideran en el análisis, en el cálculo del momento. Esa es la finalidad del por qué escogemos el punto que mayor cantidad de incógnitas tiene, porque todas esas incógnitas no generan momento en el análisis. Si ya identifiqué los vectores de posición, ya descompuse las fuerzas, puedo calcular los momentos que cada una de estas genera alrededor del punto C. Por la definición del producto vectorial, no vamos a utilizar las ecuaciones para determinar el momento en X y el momento en Y, solamente la ecuación del momento en Z, que sería la tercera que vemos en la imagen. Multiplicamos las componentes de nuestro vector de posición por las componentes de la fuerza que le corresponde. Empecemos calculando, por ejemplo, el momento que genera esta primera tensión. No nos olvidemos que este es su vector de posición y que estas son sus componentes de la fuerza. Multiplicamos X por la componente en Y menos la componente en Y por la fuerza Fx. Como la componente Y del vector de posición es 0 y no tenemos como tal una componente en X de la fuerza, esa parte de la ecuación del momento equivale a 0. Multiplicamos menos A por el valor de T y nos queda menos A por T. El momento de la fuerza P se obtiene si nosotros multiplicamos la componente X del vector de posición por la componente Y de la fuerza, que es menos P, que es lo que tenemos aquí. Luego multiplicamos la componente en X por la componente en Y del vector de posición por la componente en X de la fuerza. Como ambas valen 0, de esa parte de la ecuación del momento obtenemos un valor 0. A por menos P menos A por P. Ya vamos calculando aquí dos momentos. El tercer momento es el generado por esta tensión ubicada en D. Multiplicamos componente en X de su vector de posición. Si nosotros sumamos A más 2 veces A coseno de 45, nos daremos cuenta que tenemos la misma variable A y podemos sumar numéricamente 1
más 2 coseno de 45, obtenemos un resultado, claro está, en función de A igual a 2.4142A aproximadamente. Eso se multiplica por la componente y de la fuerza, que es t seno de 45, menos la componente y del vector de posición, 2a seno de 45, que equivale aproximadamente a 1.4142a, por la componente en x de la fuerza, menos t coseno de 45. Si realizamos esa multiplicación donde nuestros valores numéricos son 2.4142 por seno de 45 y le restamos 1.4142 por menos coseno de 45, obtenemos este resultado, 2.7071 de A por T, donde A es la distancia y T es la tensión. Son tres fuerzas a las que calculamos momento. Esas tres fuerzas entonces se sumarán posteriormente. Ya no tenemos fuerzas que analizar, pasamos al siguiente paso, que consiste en la escritura de nuestras ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y nuestra sumatoria de momentos alrededor del punto C es igual a 0. La primera ecuación quedará compuesta por la suma de todas las componentes de las fuerzas en el eje X, menos t coseno de 45 más cx, y esto es igual a 0. Constituye la ecuación número 1. Sumatoria de fuerzas en Y, t más t seno de 45 grados más cy menos p, y eso es igual a 0. Ecuación de equilibrio número 2. Y la ecuación número 3 es la sumatoria de todos los momentos que determinamos, que en este caso fueron 3 momentos, menos a por t menos ap más 2.7071 de a por t. El problema nos da como valores la fuerza externa aplicada P y la distancia A. Cuando resolvemos, las respuestas van a quedar en función de ese valor P, que es la variable con la que trabajamos a lo largo de todo el problema. La tensión T, Cx y Cy deben quedar en función de ese valor, para que en cualquier problema que hagamos, si nosotros le damos un valor numérico a P, podamos obtener de forma numérica también los valores de la tensión y de las reacciones en Cx y Cy. Lo que haremos ahorita es encontrar entonces los valores de T, Cx, Cy en función de esa variable P. Por eso, si resuelvo la ecuación 3, podemos factorizar la variable A, que es la que se encuentra en las tres componentes de momento, y nos queda esta ecuación que escribimos acá. Como el valor de A está multiplicando a la ecuación, pasa al segundo miembro dividiendo. 0 entre A nos da 0 y eliminamos la variable A. No será necesaria para la solución del problema. Vemos entonces que nuestra ecuación se ve reducida a menos t menos p más 2.7071t, porque, repito, eliminamos la variable a en el despeje. Nuestra incógnita es la tensión T. Sumamos lo que tenemos en el primer miembro, menos T más 2.7071T, y obtenemos 1.7071T. Esa menos P la mandamos al segundo miembro de la ecuación con signo positivo y nos queda como P. El valor de T se obtiene dividiendo P entre 1.7071. Bien, aquí vamos a tener que T va a ser igual a 1 por P, el 1 no se escribe, entre 1.7071.
1 entre 1.7071 nos va a dar como resultado 0.5857p. Ya encontramos el valor de T en función de la fuerza externa aplicada P. Para cualquier otro problema, nos pueden decir que el valor de P son 100 o 200 newtons, 300 newtons, 200 libras, y basta con sustituir en esa ecuación obtenida para encontrar el valor correspondiente de la tensión. Ya determinamos la primera parte del problema, la tensión en el cable ABD. Determinamos el valor de esta tensión y el valor de esta tensión. Pero nos hace falta determinar la reacción en C. Volvemos a nuestras ecuaciones de equilibrio. De la ecuación 1 se supone que ya determinamos el valor de T y podemos despejar a Cx. Menos T coseno de 45 lo enviamos al segundo miembro positivo y como el valor de T es 0.5857p, eso va a multiplicar al coseno de 45. Multiplicamos los valores numéricos y obtenemos un resultado en función de P de 0.4042p. Ese valor es el que tiene la reacción Cx en función de P también. El resultado nos dio positivo, lo cual nos estaría indicando que la dirección dada al inicio del problema es correcta, va en el eje X positivo. Para determinar a CY utilizo la ecuación 2. Mandamos a los valores al segundo miembro con signo contrario, nos quedaría menos T, es decir, menos 0.5857p, menos T seno de 45 o menos 0.5857p seno de 45 y más P, que es esto que tenemos acá. El segundo miembro tiene como variable a la fuerza externa aplicada P. Sumamos los valores numéricos. 1 menos 0.5857 menos la multiplicación de 0.5857 por seno de 45 y todo eso en función de P. El resultado es muy pequeño, de 0.00014p, aproximadamente 0. La reacción en el eje Y que produce el perno es igual a 0. Y ya calculamos entonces las tres incógnitas que nos pedía el problema: la tensión del cable, Cx y Cy. La respuesta final del problema será un nuevo diagrama del cuerpo rígido en donde se colocan los valores obtenidos. Vean cómo las dos fuercitas del cable en A y en D se vuelven a colocar saliendo del cuerpo rígido ya con el valor que nosotros encontramos en función de la carga externa aplicada. Cx hacia la derecha de 0.4142p, porque esa fue la dirección que colocamos al inicio, y en la respuesta nos dio un signo positivo, lo cual nos indicaría que esa dirección es correcta, y Cy no se coloca porque nos dio 0. Esto que tenemos aquí en la parte final constituye la respuesta final al problema. Si nosotros no dibujamos el diagrama de cuerpo libre, tendríamos una respuesta incompleta. Y con esto finalizamos el problema. Espero que se haya entendido muy bien.